muy buenos días a todos, chicos, chicas del canal. Muy buen tiempo aquí en el sur de Andalucía, soleado, y llega ya el verano. En el vídeo de hoy lo que vamos a ver es cómo vamos a hacer un robot que sea capaz de guardarnos los datos que nosotros queramos en una hoja Excel, y luego que sea capaz de trasladar estos datos precisamente a un archivo para nosotros poder leerlo cuando lo solicitemos. Por ejemplo, tenemos ahora en pantalla un robocito que está recogiendo varios datos. Por ejemplo, está recogiendo la hora de cada vela, está recogiendo el último cierre, el cierre pasado, y está recogiendo la última apertura, el último open. Fijaros, si yo coloco aquí el cursor en la última vela cerrada, si veis a la parte de aquí abajo, fijaros en la parte de aquí abajo, ¿vale? O el lector, veréis que el open está en 66.136.58, que coincide con la parte de arriba, y el close en 66.132.78, que también coincide con la parte de arriba. Muy bien, este robot está funcionando, está almacenando estos datos. ¿Y dónde los almacena? Pues los almacena, fijaros, en la siguiente parte. Vamos a ir a archivo, abrir carpeta de datos, y nos vamos a ir directamente a MQL4 y de aquí a la carpeta Files, archivos. Vamos a darle doble clic y aquí tengo un archivo que se ha creado, ¿veis? Tipo OpenOffice, en que lo he llamado hoja de cálculo. Si yo doy doble clic, hoja de cálculo, vamos a abrirlo, se abre el archivo y vamos a darle a OK. Fijaros que los datos los va a ir almacenando de este modo. La hora es la que era, fijaros que va de minuto en minuto, en este caso. El último valor del cierre fue este, y el último valor de la apertura de la vela fue esto. Podemos hacerlo de lo que nos dé la gana. Yo en este caso lo he hecho así de sencillito para que podáis ver que va a ir colocando en nuestro archivo pues todos estos datos. Por si acaso nosotros algún día queremos hacer, no sé, repasarlos, o queremos hacer o imprimir esa hoja de cálculo para tener un dossier de todo lo que vaya ocurriendo, ¿no? Igual que se hace con estos valores, pues hacerlo con operaciones abiertas, con profits, con lo que queráis, ¿no? Esto es una idea. Vale, pues vamos a hacer ese robocito, ¿vale? Para lo cual vamos a quitar asesor experto, vamos a eliminarlo porque luego vamos a colocarlo en la pantalla. Y vamos a abrir pues un nuevo proyecto. Va a ser un asesor experto, que lo tenemos, siguiente. Lo vamos a llamar, por ejemplo, read and write files. ¿Vale? Vamos a ponerlo de esa manera, read and write files. Vamos a dar el siguiente, y finalizamos. Ya tenemos aquí abierto nuestro expert. Vamos a quitar lo que no nos haga falta, que básicamente son las dos funciones de arriba. Estas de momento no nos hacen falta. Vamos a quedar solamente con la función onTick. Vamos a quitar todo para que veáis que se queda todo perfecto. Ahí está. Muy bien, y lo que vamos a hacer primero es, ya directamente a la función onTick, vamos a hacer una declaración de variables. Estas variables va a ser una variable de tipo datetime, en mi caso, y tres variables estáticas. La vamos a ver. Fijaros, datetime, la primera variable, la vamos a llamar time. Y time, no getime, bueno, getime podemos llamar también, pero vamos a llamarla directamente time. Y time va a ser lo siguiente, la función time, que me va a calcular la hora exacta actual, en el símbolo que estemos operando, vamos a poner symbol, en el periodo que estemos operando, vamos a poner period, y en la vela actual, la vela abierta, la vela que tengamos en este momento, en danza, ¿no? Como decimos por aquí. La vela que esté abierta actualmente. Muy bien, la siguiente variable que vamos a declarar es una variable estática, hemos dicho. ¿Y qué es una variable estática? Pues aquella que permanece inalterable hasta que el programa o el usuario le diga lo contrario, ¿no? Entonces también va a ser de tipo datetime. La vamos a llamar, por ejemplo, previous time, en este caso. El previous time la vamos a inicializar con el valor de time, el valor que tenemos arriba, ¿vale? Muy bien, ¿qué más vamos a hacer? Otras dos variables. Static, en este caso, será de tipo double. La vamos a llamar, por ejemplo, last close. Y last close la vamos a inicializar con el close de la vela anterior, cerrada, la primera vela cerrada. Y la siguiente variable, static, de tipo double también, la vamos a llamar last open,
vamos a poner también la primera en mayúscula, porque así pues hay concordancia con la anterior. Y esta la vamos a inicializar con el open de la vela cerrada anterior, ¿vale? Ya tenemos nuestras variables declaradas, vamos a compilar, creo que no tenemos errores, no tenemos ningún error. Y ahora lo que vamos a hacer es un condicional, ¿no? If, si el previous time, la variable previous time fuera menor que la variable time y last close fuera distinto, en este caso, no podemos poner mayor o menos, si fuera distinto del close de 1, de la vela anterior, y además el last open fuera también distinto del open de la vela anterior, cerramos, ¿vale? Si ocurriera todo esto, que no coincidiera el previous time con el time actual y que el last close y el last open fueran distintos a los valores anteriores, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a ponerlo aquí poquito a poco para que podamos seguir haciéndolo con comentarios. En este caso lo que vamos a hacer es creamos, voy a poner aquí, creamos un archivo. ¿Y cómo vamos a crear ese archivo? Bueno, ese archivo va a ser de tipo string, va a ser un archivo de texto, básicamente, y lo vamos a llamar, por ejemplo, mi hoja, me ha ido la J, mi hoja guión bajo cálculo, ¿vale? Cálculo, y mi hoja cálculo le voy a poner el nombre, y ese nombre pues va a ser exactamente, por ejemplo, hoja guión bajo cálculo guión bajo pruebas punto CSV. El archivo CSV lo que nos va a permitir es pues poder traspasar o poder trasladar este archivo a una hoja de cálculo mediante separación de comas. ¿Qué significa? Que cada coma que nosotros le pongamos lo va a identificar como si fuera una columna, ¿vale? Una columna de arriba hacia abajo. Y cada fila la va a identificar pues colocando la siguiente fila en la parte de abajo, ¿vale? Eso sería el archivo CSV, que luego lo podemos nosotros leer en formato pues hoja de texto o spreadsheet, llamado en inglés, una hoja de cálculo, perdón, o spreadsheet, y podemos nosotros almacenarlo para tener esos datos nosotros a nuestra disposición cuando queramos, ¿no? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es, mediante una función llamada fileOpen, pues poder abrir el archivo en el formato que nosotros necesitemos. Entonces, fijaros, vamos a hacer aquí otro comentario, abre el archivo para lectura y escritura, ¿vale? Y escritura, porque queremos que también no lo haga, o sea, lo podamos lo podemos modificar, lo podemos sacar para escribir encima, ¿no? Escritura en formato CSV y en modo file, en modo ANSI. Este ANSI lo vamos a ver después. ANSI, correcto. Entonces, para hacer esto, vamos a utilizar la función fileOpen. Si vamos aquí al manual de ayuda, manual de referencia, vamos a poner aquí fileOpen, ahí lo tenemos, y la función lo que hace es que abre el archivo con el nombre específico y el modo en que vamos a abrir ese archivo, ¿no? Por ejemplo, el modo lectura, el modo escritura, el modo binario, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo tenemos el número de flags, que puede haber combinación de ellos, ¿no? Entonces, hemos dicho que es una función de tipo entero. Aquí lo tenemos, función de tipo entero. Por lo tanto, esa función de tipo entero la vamos a declarar de la siguiente manera. La vamos a almacenar en una variable, la vamos a llamar, por ejemplo, control de mi hoja de cálculo, ¿no? Entonces, para lo cual, fijaros, voy a colocar esto así, copio para tener el mismo nombre, pego, y ese va a ser igual,
o va a almacenar el file open, ¿vale? Y para lo cual necesito el nombre del archivo. Ese nombre del archivo ya sabéis que está almacenado aquí en la variable mi hoja de cálculo. Vamos a copiarlo, vamos a ponerlo aquí, justamente, pegamos. Y ahora me dice, perdón, que tengo dos comas, bueno, aquí se me ha ido una coma, ahí está. ¿En qué modo de flags? O sea, lo que yo quiero es poder leer este archivo, poder que tenga capacidad de escritura, que lo pueda escribir, que esté en formato CSV y que también, vamos al último formato sería el modo ANSI. Vamos a verlo aquí en el file open de nuevo. Podemos ver aquí que el file ANSI pone que es un strings, o sea, formatos de texto de tipo ANSI, ¿vale? Tiene una capacidad de 1 byte por cada símbolo, ¿vale? Es usado en la función file open. Muy bien. Entonces, ponemos hoja de cálculo, coma, file, read, tenemos, separamos con una línea vertical. Vamos a poner también el file write, que queremos que sea un archivo que podamos nosotros escribir, write, separamos con línea vertical, que sea un archivo CSV, pues ponemos file guión bajo CS, file, pero se me ha ido la E, file guión bajo CSV, ahí está, y además que también sea un file ANSI, un archivo ANSI, file que también puede tener símbolos, ¿no? Símbolos de ANSI. Perfecto. Entonces, ahora cerramos justamente aquí, punto y coma. Lo que he hecho ha sido decirle que me abra el archivo denominado hoja de cálculo pruebas, en el formato que yo pueda leerlo, que podamos escribir, que sea de tipo CSV y que admita pues motivos de tipo ANSI, ¿no? Símbolos ANSI, correcto. Entonces, lo que tenemos que decirle también es hasta dónde queremos que nos abra el archivo, porque un archivo tiene un inicio y hasta dónde queremos que nos abra ese archivo. Normalmente lo queremos que nos lo abra hasta el final, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí otro comentario y decimos que vamos hasta el final del archivo, ¿vale? Así. Y entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Bueno, pues lo que vamos a hacer es una variable de tipo booleano y la vamos a llamar, por ejemplo, en este caso, endFile, ¿no? EndFile, y endFile vamos a utilizar lo que es la función fileSeek. Si vamos a la función fileSeek, en la tecla F1, bueno, esto básicamente es que la función va a mover la posición que nosotros le digamos mediante el long offset, aquí en bytes, que nosotros necesitemos, ¿no? Entonces, si ponemos el long set en bytes en el valor 0, lo que va a hacer es que va a leer el archivo por completo, desde el principio hasta el final, ¿vale? Básicamente es esto. Entonces, fileSeek tiene una serie de parámetros y vamos a verlos uno por uno. Vamos a poner aquí que nos salgan, ahí está. En file handle lo que significa es el control que hemos puesto aquí, control by hoja cálculo, ¿vale? Es el manejador del archivo. Copiamos, pegamos, coma. El long offset se refiere exactamente a este valor que hemos dicho antes, es que si colocamos el valor 0 va a leer desde el principio hasta el final, pues colocamos 0, que nos interesa desde el principio hasta el final, y desde la posición de origen. En este caso, la posición de origen la va a delimitar el siguiente valor, seek end. Y seek end, ¿vale? Que es un valor de una numeración, vamos a colocar aquí, damos a la tecla F1, usar esto, y nos dice que seek end dice file end, fin del archivo, ¿vale? Están asociados a datos de lectura y escritura de operaciones, ¿no? De operaciones de escritura y lectura, ¿no? Entonces eso es una numeración de la posición del archivo desde el principio hasta el final. Ok. Bueno, pues ya tenemos de momento cómo se llama el archivo, cómo lo queremos que nos lo abra el archivo y la lectura que vamos a hacer de ese archivo desde el principio hasta el final. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es decirle que ya no lo pueda escribir, ¿no? O sea, lo podamos escribir ese archivo. Entonces, vamos a poner aquí un comentario, le decimos que vamos a adjuntamos contenidos,
al archivo, ¿no? Por ejemplo, al archivo, y eso lo vamos a hacer mediante la función FileWrite. FileWrite, ahí está. Y FileWrite pues tiene los siguientes componentes. Es el manejador, el del archivo, control mi hoja de cálculo, vamos a colocarlo aquí, control mi hoja de cálculo, coma, y ahora vamos a poner lo que queramos que este archivo pues nos proporcione, ¿no? Los datos que queremos nosotros almacenar. Y entonces vamos a poner, por ejemplo, primero habíamos calculado aquí la variable time, pues queremos que nos coloque el tiempo. Vamos a poner time is, vamos a hacerlo sencillito. Ponemos ahora pues el valor de set time, realmente pues sería, vamos a calcular el valor del previous time, no nos interesa la hora actual, sino el previous time. Vamos a colocar aquí un time to string porque vamos a pasar este valor del previous time a un formato que pueda ser de formato string, se puede ver en el programa. Entonces ponemos función time to string del valor previous time, en este caso, previous time, coma, y queremos que nos dé en un formato de time date y time, por ejemplo, seconds, time seconds, ¿no? Ahí, en segundos, en día y segundos, hasta los segundos, o sea, se va a dar el formato de año, mes, día, hora, minuto, segundo, ¿vale? De esta manera. Cerramos, coma, estamos todavía dentro de esa función FileWrite y ahora queremos que nos dé el precio, por ejemplo, el last close, ¿no? Pues ponemos, por ejemplo, last close value, colocamos así, cerramos aquí las comillas, coma, y vamos a colocar pues esta variable last close y la vamos a pasar a formato también de string. Entonces sería un valor double to string de last close con los dígitos que le corresponda. Ahí tenemos la segunda variable, dígitos, pues ponemos coma digits, ¿no? Digits, que es la variable que almacena los dígitos de ese par, coma. Vamos a pasarnos ahora a la siguiente línea, porque aquí vamos a subir un poquito para que sería, si no, demasiado largo. Vamos a colocarlo así, a partir de aquí, coma, y ahora vamos a colocar la otra variable que necesitamos, es last, el open, el último valor de apertura. Pues colocamos last open value, cerramos, pues aquí se nos ha ido la primera comilla, ahí estamos, y entonces ahora, coma, lo mismo que antes, double to string de last open en el formato digits que corresponda para ese par, ¿no? Entonces ahora podemos cerrar, punto y coma. Creo que ahora lo tenemos bien, y entonces con esto ya se nos escribiría el archivo se nos escribiría pues en el archivo que hemos creado, ¿no? Realmente pues cada vez que haya un cambio de una vela, pues entonces se iría formando o se iría dando la documentación el valor de last open y last close. Pero claro, también lo que queremos es que ese archivo se cierre, o sea, cierre el archivo. Cuando nos coloque un dato, pues también que lo cierre en ese archivo, ¿no? Entonces vamos a colocar la función file close, ¿vale? De ese propio archivo, de ese manejador, ¿no? Sería el control, mi hoja de cálculo, cerramos, punto y coma. Muy bien, ya lo tendremos así. Fijaros que ahora el paso es este. Nosotros decimos, si el previous time es menor que time y se dan estas condiciones, pues vamos a crear un archivo. Ese archivo lo vamos a darle la capacidad de poder abrirlo, el formato de lectura o escritura de formato CSV y también con el formato ANSI. Vamos a hacer que esta hoja de cálculo pueda ir hasta el final mediante la función fileseek, que tengamos la capacidad que tenga la capacidad de poder escribir esa hoja de cálculo, ¿vale? Con los valores que nosotros queramos y que lo cierre, ¿no? Que cierre ese archivo. Pero ahora, claro, nosotros tenemos que cerrar esta parte, este condicional, porque le hemos dicho que si el previous time, en este caso, fuera menor que time, entonces para que pueda volver a comparar con la variable static datetime, lo que tenemos que hacer es decirle, oye, si sucede todo esto, pues previous time tiene que ser igual
tenemos que volver a igualarlo con la variable time, ¿no? Para que pueda volver a hacer la siguiente vela otra vez la misma comparación. Y además, por ejemplo, que last close sea igual a close de 1, punto y coma, y que last open sea igual a open de 1, ¿vale? Con lo cual, pues los valores estáticos se van a ir rellenando en cada flag, en cada iteración con los valores anteriores, ¿vale? Con los valores de la vela cerrada anterior. Muy bien, y para poder verlo en la pantalla, además, pues lo que voy a hacer ahora aquí es un comment, como siempre nos gustan los comentarios, en el cual nos vaya a poner, por ejemplo, que, previous time va a ser igual, vamos a colocarlo así, previous time, quiero que me refleje el valor de time to string, como hemos hecho antes, time to string, de la variable time, en el formato, time date y time seconds, ¿no? En este caso, perdonad, time seconds. Ahí está, cerramos. Cerramos así, perdón, coma, porque vamos a continuar, no puedo cerrar. Time to string, coma. Vamos a colocar la siguiente línea, y acordaros que para la siguiente línea, para que apareciera la línea en la parte de abajo, pues vamos a colocar lo siguiente. Abrimos comillas, un slash invertido n, y a partir de aquí ponemos el texto que queramos. Por ejemplo, last, en este caso close, cerramos las comillas, coma, double to string del close de la vela anterior, coma, con sus dígitos correspondientes, ¿vale? Coma, en este caso, de esta manera, y ahora vas a poner la tercera línea, que será lo mismo, comillas, slash invertido n, ¿vale? En este caso, y vamos a colocar last open, lo mismo que antes, cerramos aquí, cerramos las comillas, coma, double to string de del open de 1, no de last, sino del open de 1, de la vela anterior, coma, con los dígitos correspondientes. Cerramos y ahora sí, lo que podemos hacer es poner punto y coma, ¿no? Previamente lo que voy a hacer es colocar cerrar el paréntesis anterior. Este paréntesis de aquí, ¿ves? Lo cerramos aquí y ya está. Bueno, pues ya tenemos básicamente el robot hecho. Vamos a compilar a ver cuántos errores tenemos. Tenemos uno aquí last open, que es con mayúscula, aquí, fíjate, y ahora compilamos de nuevo un expected token, exactamente aquí tenemos 2, pues sobra 1. Compilamos y ya no hay errores. Perfecto. Vamos a probarlo. Este archivo se llama read and write files. Entonces, fijaros que lo que voy a hacer es meter ese archivo al Bitcoin que está funcionando ahora mismo. Lo hemos llamado read and write files, aquí lo tengo, lo metemos en la pantalla y vas a darle a aceptar. Fijaros que a partir de este momento ya nos sale unos valores aquí, en la hora actual, last close y last open, ¿no? Vamos a colocar, estamos en un minuto, vamos a colocar aquí una línea para ver el siguiente cambio de la cierre de la vela, y entonces cuando cierre esa vela y aparezca la siguiente, el valor de este tiempo, de este close y de este open, se me deben incluir ya dentro de mi archivo. Vamos a esperar un poquito a que pase esta vela. ¿Vale? Ya ha pasado, fijaros, ya estamos en la siguiente vela, luego esos valores anteriores se han tenido que incluir. Fijaros lo que voy a hacer yo ahora. Vamos a comparar estos valores. Si yo pongo el cursor aquí en la vela correspondiente, en la parte de abajo me deben salir los valores reales, ¿no? De la vela anterior. Fijaros aquí, la vela anterior tenía un open de 66.209,91, efectivamente, y un open de 66.217,89. Esos son los valores que se me deben haber acumulado en el archivo. ¿Y dónde está ese archivo? Bueno, pues vamos a buscarlo. El archivo va a estar en la siguiente ruta. Archivo, vamos a abrir aquí, abrimos carpeta de datos. A ver, vamos a esperar que se abra la carpeta de datos. Aquí la tengo. Vamos a ir a MQL4 y fijaros en la carpeta Files. Tengo el archivo hoja de cálculo pruebas. Ahí está.
hoja de cálculo pruebas, vas a darle doble clic, se va a darle el OpenOffice y a partir de ahora, fijaros, voy a darle al OK y el archivo ya me va a almacenar, mirad aquí, el valor del time, lo tenemos aquí, time is este valor, lo podemos poner más juntito para que no esté tan separado, last close es este valor y last open value es este valor. Fijaros, vamos a ordenarlo un poquito mejor para darle otra forma. Basta colocarle, por ejemplo, aquí, esto de aquí sobra, esto de aquí sobra, vas a colocarlo un poquito más juntito, aquí, para que no esté tan separado. Aquí exactamente lo mismo, vamos a colocar aquí coma, un poquito más juntito, y aquí también un poquito más juntito, ¿vale? Ahí está. Vas a compilar y ahora seguramente pues nos va a salir algo mejor. Claro que ya me ha tenido que almacenar otra vela. Vamos a verlo, asesores expertos, propiedades. Vamos aquí a archivo, abrimos carpeta de datos, vehículo 4, files, hoja de cálculo pruebas. Vamos a darle OK. Y fijaros que ya tengo el siguiente dato pues mucho mejor colocadito, el time, la hora que era, fijaros, el último cierre en 66.214.08 y el último valor del Open en 66.217,28. Mientras nosotros tengamos el robot aquí funcionando, pues se nos van a ir acumulando los datos, ¿vale? Y esto pues puede ser muy útil, pues porque, por ejemplo, podemos ponerle los datos de la última orden abierta, por ejemplo, o de la última orden cerrada, del profit que tuvo, y entonces mantener dentro de esa hoja de cálculo pues todo lo concerniente a ese robot para luego clasificarlo y poder hacer un estudio, ¿no? Eso sería el uso básicamente de este archivo que hemos codificado pues de una forma bastante sencilla para que podáis entender cómo se hace, ¿vale? El repaso pues ya lo podéis hacer aquí, fijaros que ocupa un poco lugar y pues es un ejercicio que podéis vosotros ir haciendo en casa y hacerlo y adaptarlo a vuestra manera. Bueno, chicos, este es el vídeo de esta semana. Muchísimas gracias, os espero en el siguiente. No os olvidéis, por favor, comentar los vídeos, darme un like si me lo he merecido, compartirlo y cada vez la comunidad será un poquito más grande. Estos vídeos pues los realizo gracias a que vosotros estáis apoyando el canal y entonces creo que pues me motiva mucho el que vosotros pongáis esos comentarios y que pongáis esas señales que os gusta el contenido para yo esforzarme un poco más día a día. Muchísimas gracias a todos, chicos, un saludo y feliz fin de semana.